En el mundo está sucediendo algo verdaderamente loco respecto a lo que involucra la educación hacia nuestros hijos, la influencia hacia cualquier ciudadano que todavía no tenga la madurez suficiente para comprender las diversas variantes que sufre la sociedad en distintos aspectos o en sus distintos desenvolvimientos propios de cada pueblo, a nivel militar, a nivel político, a nivel empresarial, a nivel artístico, a nivel intelectual y a nivel sacerdotal. Muchas personas son incapaces de comprender la gravedad de lo que ocurre en distintos sectores a lo largo del mundo y que por estar ajenos a la influencia cultural o a los efectos de lo que a mí me atañe por ser mexicano, ¿qué me interesa lo que ocurra en Inglaterra, lo que ocurra en Perú, lo que ocurra en Argentina o lo que ocurra recientemente en el caso de España? Respecto a una serie de leyes y cuestiones basadas no en tanto a cuestiones científicas o éticas, sino en cuanto a cuestiones meramente ideológicas, patológicas e incluso arbitrarias y demás. La semana pasada, al momento de publicarse el presente video, se autorizó algo llamado la ley trans. Y es una cuestión que no abordaré jamás de forma pública en ningún tipo de medio en nuestras redes sociales, puesto que al hacerlo se expone y se corre en riesgo bastantes situaciones que ya han sido plenamente demostradas. Y que pese a que haya gente que sí tiene de forma pública el deber de dar su opinión, desmentir, enfrentar plenamente estos asuntos, en lo que concierne a las posturas de sangre masónica, lo haremos de una forma bastante discreta en redes sociales, sin nombrar tal cual el problema grave que se está avecinando en las próximas décadas. Lo que sí es que abordaremos estos temas en cuanto a nuestro estudio de cuestiones geopolíticas en la instrucción íntima o interna de esta organización. Porque como dirigente de esta asociación, me interesa que sus miembros sepan pensar con profundidad. Y si te he transmitido a lo largo de los años que llevo haciendo este servicio de forma pública diferentes maneras de pensar lo establecido, cuestiones éticas, cuestiones de actualidad para evitar darle continuidad a una obsolescencia, tanto en ideas, tanto en ciencia, tanto en aspectos filosóficos, con mucha más razón me interesa a la gente que pertenece a esta asociación. En nuestros temas geopolíticos, la gente que ya llevará más de 3 años con nosotros habrá visto que vemos situaciones o instancias de historia, como lo es la noche del Tlatelolco, el halconazo, lo que es esta cuestión de ideología entre socialismo y capitalismo, lo que son la música de protesta latinoamericana, lo que son temas como la globalización, la era digital en cuanto a la enseñanza, etc. Este año, en nuestra materia de estudio de temas geopolíticos, empezaremos a analizar estos asuntos de la ley trans. Los asuntos de cómo en España ya se ha despenalizado la zoofilia. ¿Cuáles son los intereses de fondo, las justificaciones? Que ciertamente serán polémicas, pero tan solo en cuanto la gente no sepa pensar con un criterio objetivo. Debemos comprender que el mundo, al estar hoy más que antes conectado, influye en demasía sin importar la distancia que nos separe. Y que muchas de estas cuestiones que tiene por objetivo mucho más allá que intereses económicos, intereses plenamente hedonistas, plenamente ilusorios. Siempre te he dicho que en tu logia, o en tu mezquita, o en tu iglesia, o en tu lugar de instrucción donde decidas que este sea, temas que se están compartiendo para tu desarrollo, exijas una educación de calidad. Analizar la historia, analizar los asuntos geopolíticos, geosociales, geoeconómicos, contribuirá enormemente a preparar a las generaciones futuras, tus hijos, tus nietos, tus hijas.
Y este mensaje se lo di hace 4 años a la gente que está dentro de esta institución, como bien lo recordarán. Hubo un momento en la historia en que los padres tenían que explicarle con ética, sin falacias argumentativas, con un pensamiento digno. ¿Por qué había 2 hombres que vivían juntos, que se tomaban de la mano? ¿Por qué había 2 mujeres que se besaban, que a pesar de que no lo hacían en público, se sabía que tenían un romance, un amorío? Y debían las personas de hace 2 siglos o más explicarles a sus hijos de manera digna al respecto de estas cuestiones sin insultos. Hace 4 años el mensaje era este, bajo las consideraciones contextuales de esta época. Hoy a nuestros hijos no nada más les tenemos que explicar esas cuestiones. También les tenemos que explicar por qué existen hombres con barba, con senos, con su miembro viril completo, íntegro, y que se viste de cual o tal forma. Y que incluso esos hombres, biológica o genéticamente hablando, se consideran mujeres. O viceversa. O por qué hay hombres en competencias féminas. O por qué hay mujeres con determinada pérdida de su femineidad a favor de una personalidad que les pareciera útil para su desarrollo, pero que al mismo tiempo tratan de imponer el respeto a esa personalidad de formas coercitivas, de formas indignas de alguien que ha nacido bajo el género humano. Hay que explicarles a los hijos hoy día por qué un ser humano se piensa que es un perro, se piensa que es una planta, con estas cuestiones de las transespecies, por ejemplo. Hay que explicarle a nuestros hijos todas esas cuestiones, sus causas, repito, de forma digna y respetuosa, porque tarde o temprano van a interactuar con ellos en sus escuelas. Se va a normalizar estos aspectos en las series de televisión, como ya lo hemos visto en muchos aspectos en las caricaturas. Y mientras hoy la gente se me hace bastante estúpido que incluso ver en redes sociales masones, gente intelectual, que se ande quejando porque en la película de Buzz Lightyear 2 mujeres se besaron. Cuando, bueno, Bugs Bunny ya nos mostraba lo que era la homosexualidad, el transvestismo, la transespecie o la violencia. Son aspectos, queridas mentes constructoras y queridas mentes en lo general, que deben abordarse en logia, en la intimidad de nuestra secrecía. Saber que políticamente debemos mostrar una postura y un comportamiento y una actitud ante la sociedad a falta de una incomprensión, no intolerancia, incomprensión de lo que ocurre actualmente con estas cuestiones. Pero que en la intimidad de nuestro pensamiento, en la intimidad de nuestro hogar, transmitimos algo ético, completamente desprovisto de las tonterías, de las arbitrariedades, con que tanto el proceso como la meta de la ley trans, de la despenalización de la zoofilia, o incluso analizar esa ley española también tan minuciosamente, como lo es la llamada ley solo sí es sí, donde se empieza a normalizar el contacto sexual, las relaciones sexuales con menores de edad, con personas que tengan determinados problemas cerebrales, psicológicos, pero que si te dicen sí, es legal. Cuídate, mente. Prepara tu capacidad disertiva para pensar con ética. Y si para muchos les parece exagerado la manera en la cual planteo las cosas, en que moral y ética no es lo mismo, pero la gente las utiliza de forma indistinta, entre que si conciencia se escribe con C o conciencia con SC, y para muchos les parece eso un tema absurdo, a nivel de ley, en España ya no hay distinción entre abuso sexual y agresión sexual.
Y aquel que sea experto en leyes, que sea experto en filosofía o en pensamiento profundo, sabe la importancia de ser precisos en cuanto a la expresión del pensamiento. Hasta luego, mente. Ley, ley y enseñanza, y enseñanza, y enseñanza.